Pues ante todo, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes que están como en distintos lugares. Muy brevemente, doy la bienvenida a nuestras invitadas, la profesora María Eugenia Cisneros, quien participará en esta ocasión como moderadora, y a la profesora María del Rosario Acosta, quien viene a presentar y abrir un diálogo con todos los participantes inspirado en las cartas sobre la educación estética de la humanidad de Friedrich Schiller. En nombre de todos los integrantes del Seminario Filosófico Mundo de Vida y Hermenéutica, damos también la bienvenida a todos, ¿no? A todos los participantes, y bueno, comentarles que en el marco de este seminario es que lleva a cabo este coloquio virtual, y agradecemos la presencia tanto de ustedes como de las profesoras, y esperamos que sea solo el principio de una indagación filosófica que eventualmente pudiéramos compartir en espacios como estos, ¿no? Creo que no yerro si digo que para muchos de nosotros una de las razones para crear este espacio ha sido la necesidad de consolidar en medio de la distancia un acercamiento a distintas obras filosóficas que consideramos relevantes, pero desde puntos de referencia comunes. Entonces, eso yo creo que ha sido uno de los motivos del seminario. Y bueno, y este coloquio es la primera actividad abierta que hacemos en ese marco. Sin más, dejo la actividad en manos de la profesora María Eugenia Cisneros, jefa del Departamento de Teoría e Historia de la Filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, de donde también egresó como abogada, licenciada en estudios internacionales y filósofa. Y actualmente está concluyendo su doctorado en filosofía en la Universidad Simón Bolívar. Entonces, dejo en tus manos el coloquio. María Eugenia, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches y buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estamos acá reunidos. En principio, agradecida por el Seminario Filosófico Mundo de Vida y Hermenéutica por la invitación a moderar este coloquio virtual. Tengo el honor de presentar a la profesora invitada, la profesora doctora María del Rosario Acosta López, quien nos va a hablar de las cartas sobre la educación estética del hombre, de Friedrich Schiller. Es doctora en filosofía, graduada con honores en Hispanic Studies Department, University of California, Riverside, investigadora y especialista en descolonialidad y estudios latinoamericanos, estética y filosofía del arte, romanticismo e idealismo alemán en Schiller y Hegel. También ha hecho estudios en filosofía política europea continental, ha hecho énfasis en la filosofía política francesa e italiana. Tiene una publicación prolija, y solo por mencionar algunas, no podemos detallarlo porque si no el tiempo que tenemos para el coloquio se acabaría y no terminamos de decir toda su obra publicada, así que solo voy a mencionar algunas. La tragedia como conjuro, el problema de lo sublime en Friedrich Schiller. Tenemos Aesthetic Reason and Imaginative Freedom, Friedrich Schiller and Philosophy. Schiller, Estética y Libertad, Reconocimiento y Diferencia, Idealismo alemán y Hermenéutica, un retorno a las fuentes del debate contemporáneo, entre otras. Bueno, sin más, le pasamos la palabra a la profesora doctora María del Rosario. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por permitirme participar de su grupo y de sus discusiones. Para mí es muy valiosa la invitación y muy valioso el ejercicio que ustedes están haciendo, cada uno desde su lugar en este momento, diaspórico para algunos, otros desde el lugar, como lo decía María Eugenia, más fructífero para pensar en estos momentos, que es Venezuela.
Y nada, yo he cumplido con la tarea para la que me invitaron. Por supuesto, todas las discusiones que ustedes tienen mucho que ver con el trabajo que yo hago en muchos distintos autores, autoras, dimensiones del pensamiento, pero dado que querían que hablara de Friedrich Schiller, eso es lo que voy a hacer. Voy a hablar de Schiller y si quieren durante la discusión podemos conectar lo que acabo de decir con otras cosas que yo también trabajo, que ustedes trabajan y que pueden estar interesadas en discutir. No me tardo mucho, preparé, digamos, unas notas para hablar unos 20 minutos máximo, de tal manera que podamos tener un buen espacio de media hora para discusión. Y voy a ir relativamente rápido, simplemente quiero contarles un poco cómo es que he leído yo las cartas sobre la educación estética del hombre desde la filosofía, pensando además en preguntas que a largo plazo se me han revelado con preguntas que yo me hacía o con digamos, una inflexión que yo le doy al pensamiento de Schiller que he descubierto que está muy relacionada con el lugar de donde provengo. Entonces yo pienso que aunque no lo voy a hacer explícito en el momento en el que les cuente cómo estoy leyendo a Schiller, muchas de las maneras como yo he insistido en leer a Schiller, distinto a como se lo ha leído en la tradición filosófica, digamos, occidental, vienen dadas justamente porque vengo de Latinoamérica, porque vengo de un lugar como Colombia, porque allí en Latinoamérica, como ustedes saben, estamos preocupados por unos problemas concretos que quizás la filosofía europea ya no ve y ya no busca en los autores de la historia de la filosofía. Estoy muy a favor de que nos reconectemos con una tradición latinoamericana y rescatemos el pensamiento latinoamericano por sí mismo, pero también pienso que no debemos abandonar las fuentes de otros lugares distintos de pensamiento, incluyendo la europea, no como la fuente central, no como la única, que es como solía trabajarse la filosofía hasta hace poco para mí, por la formación que recibí en Colombia, pero sí definitivamente como en una horizontalidad en la que podemos dialogar con autores, autoras de donde provengan y extraer de allí las herramientas para lo que nosotros mismos queremos decir y lo que nosotros mismos queremos hacer. Así leo a Schiller y así quiero compartirles un poco las notas que yo misma he sacado leyéndolo. Voy a detenerme simplemente en lo que es menos evidente para que ustedes vean qué es exactamente lo que yo pienso que Schiller aporta como gesto filosófico. Quisiera concentrarme en esa idea del gesto filosófico, no tanto como en la idea de que Schiller tiene una teoría como tal, porque Schiller, entre muchos pensadores, es un pensador que realmente no es sistemático, no tiene una sola teoría ni se aproxima de una sola manera a las cosas, pero sí tiene un gesto muy valioso en su modo de relacionarse con las preguntas que se hace. Y eso es lo que quiero rescatar. Lo quiero rescatar desde dos perspectivas. Schiller, su gesto filosófico está influenciado por dos grandes tendencias, por las dos cosas que él era. Por un lado, no sé si lo saben, pero Schiller fue formado como médico. Él fue obligado a estudiar medicina porque eso era lo que podía pagar sus estudios. El mecenas que le ofrece pagar sus estudios le dice que si quiere estudiar, tiene que estudiar medicina. Entonces, así es como se entrena. Él se entrena como médico. Y eso va a orientar los modos como él considera que la filosofía se relaciona con la realidad. Para Schiller, la filosofía puede proporcionar un diagnóstico de la realidad, como si fuera un médico que tiene que buscar detrás de los síntomas más evidentes de la enfermedad las causas estructurales que están produciendo desde abajo, desde adentro, desde donde no se ve los problemas que caracterizan a una época histórica concreta. Entonces quiero concentrarme por un lado en ese aspecto de su pensamiento, cómo es que la crítica filosófica para Schiller empieza por llevar a cabo un diagnóstico de la realidad y por buscar cuáles son las causas estructurales de los problemas que afligen a una época, y cómo por el otro lado, como artista, que él lo era y su vocación fue de artista, y debido a que era artista lo expulsaron de la escuela de medicina, no sé tampoco si saben eso, mientras estudiaba medicina, él en teoría debía estar dedicado exclusivamente a estudiar medicina, y escribe Los Bandidos, que es su primera obra teatral. Y Los Bandidos, él la escribe anónimamente, la montan en escena y se vuelve un éxito rotundo en Alemania. Entonces finalmente sale a la luz que el autor de la obra es Schiller,
Y debido a eso, y porque se había puesto a escribir obras de teatro cuando tenía que estar estudiando medicina, lo expulsan de la Academia de Medicina. Y entonces tiene que de repente confrontarse con la idea de que no tiene una fuente económica estable, pero además con que su vocación realmente es la de ser artista. Y como artista, pienso yo, y este es el otro lado del asunto, y como él está pensando la filosofía en relación con la realidad, él quiere, y voy a contarles un poco cómo veo yo, que él considera que el arte realmente es un modo de interrumpir la violencia que se vive en el presente. ¿Y en qué sentido el arte es esa suspensión, esa interrupción, esa resistencia frente a la violencia? Entonces voy a concentrarme solo en esas dos cosas y voy a ir rápidamente por ambas, y obviamente después podemos detenernos en lo que consideren necesario. Si no se está escuchando bien, si se llega a cortar en algún momento, me avisan, ya sea prendiendo alguno de los micrófonos o me escriben por el chat, lo tengo abierto también. Pero por ahora espero que se esté oyendo bien. Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Perfectamente, sí. Entonces continúo. Perfectamente. No sé, el resto de la audiencia. Perfecto, perfecto. Escucha Muy bien, muy bien. Perfectamente. Bueno, perfecto. Continúo entonces. Entonces, como les decía, lo que quiero compartirles es entender el tipo de gesto filosófico que Schiller está llevando a cabo en las cartas sobre la educación estética, en particular en ese texto. Y me voy a concentrar solo en ese texto, pero si después quieren hablar de otros textos de Schiller, también podemos hacerlo. Entonces, como les decía, dada su formación como médico, Schiller tiene una aproximación bien particular al modo como la filosofía puede operar cuando se acerca a la realidad. Y yo creo aquí que es muy importante insistir sobre esto, porque si bien la noción de crítica es una noción que está muy en boga en el momento en el que Schiller está trabajando, y lo sabemos, por supuesto, por ejemplo, por el uso que Kant le da a la noción de crítica y que influye en todo caso el modo como Schiller trabaja en filosofía, Schiller configura una noción particular de crítica que es distinta, que inaugura un modo de hacer crítica filosófica que yo considero que se acerca muchísimo a lo que hoy en día llamamos teoría crítica. Se acerca muchísimo a lo que va a ser la teoría crítica de Frankfurt, a lo que van a ser autores como Benjamin y Adorno comenzando el siglo XX y a lo que todavía hoy llamamos teoría crítica. Pero en ese momento es una noción de crítica que no se usa y que yo insisto que Schiller ayuda a inaugurar para la historia de la filosofía. Esa noción de crítica comienza justamente, como les decía, con esta idea de proporcionar un diagnóstico de la realidad. Para entender las cartas, uno debe entender que Schiller está diagnosticando lo que él considera es algo así como la enfermedad de su época, de la modernidad. Algo que además debe ser sanado y reparado. Y esta noción de ser cura o al menos inocularse frente a los males de la época es una noción que está muy presente en todos los textos de Schiller. El repararse también está allí y uno ve en las cartas metáforas mecánicas, metáforas de un reloj que debe repararse mientras sigue en funcionamiento. Todas estas son metáforas que están muy presentes en la retórica de Schiller. Y como les decía, como buen médico, digamos, con buena mirada de diagnóstico, Schiller es consciente que no basta con quedarse en la superficie, que si bien las cosas pueden parecer de cierta manera, hay que buscar más allá de los síntomas cuáles son las causas estructurales. Y aquí entonces Schiller también es por eso un autor tan importante que precede a la teoría marxista, que precede a toda la idea y a la crítica de la ideología en el siglo XX, porque él es muy consciente que más allá de las apariencias y que más allá del control que sobre las apariencias pueda tener determinado dispositivo político, hay que encontrar las causas estructurales que afectan a un sistema. Esas causas estructurales pasan por lugares menos visibles entonces, menos evidentes, y
son, dice él, probablemente preocupaciones que están menos presentes en la época. Por eso cuando comenzamos a leer las cartas, Schiller dice, ahora todo el mundo está obsesionado con la situación política del momento. Por supuesto, estamos en plena Revolución Francesa en Europa. Él dice, todo el que quiera decir algo pertinente cree que debo decirlo directamente acerca de la política y participar directamente en la discusión política. Y él le dice al príncipe de Augustenburg, quien le está dando en ese momento dinero para que él reflexione y piense sobre su época, le escribe, téngame paciencia, que yo le voy a llegar a usted a la respuesta al problema político, pero no voy a hablar directamente de lo político, porque si bien es el tema en boga, no tiene que ver con la causa estructural que está conduciendo a la política a ser lo que es hoy en día. Téngame paciencia, que por la vía estética vamos a llegar a la pregunta por la libertad. Así comienza la segunda carta de las cartas sobre la educación estética del hombre y es el modo de Schiller de recordarnos que a veces para hacer crítica filosófica debemos tener la paciencia, lo que Hegel llama la paciencia del concepto. La paciencia de saber que quizás lo más visible no es aquello que debe ser analizado con más cuidado y que lo más operativo es aquello que se esconde tras síntomas que se hacen más visibles. La filosofía para Schiller tiene entonces la capacidad aquí de mirar más allá de la superficie, una mirada que él en algunas ocasiones en las cartas llama trascendental. Esa noción de trascendentalidad a veces tiene que ver con lo que Kant llama condiciones de posibilidad. Entonces Schiller habla de cómo la condición de posibilidad de la humanidad es la belleza y utiliza ese lenguaje kantiano, pero él le está dando otras connotaciones a esa noción de trascendentalidad. Entre otras connotaciones está la capacidad de abstraerse de las condiciones y de los presupuestos que determinan nuestra mirada histórica. Y aquí Schiller se diferencia muchísimo de Kant, porque Schiller está haciendo una crítica y un diagnóstico de su época, de su momento histórico, y es consciente que su mirada es una mirada enteramente determinada por el momento histórico concreto, que su objeto de estudio es su época histórica, no es el ser humano en general para todos los tiempos en sentido abstracto, sino el ser humano moderno, europeo, ubicado en ese momento crítico, político, epistemológico y estético que es el fin de la modernidad en Europa. Ahora, él es consciente que es muy difícil salirse de pensar como la época nos determina a pensar. Él llama eso círculo vicioso. Él dice cómo vamos a interrumpir ese círculo vicioso de pensar tal y como la época nos entrena y quiere que pensemos. Entonces él se está haciendo ya preguntas que en el siglo XX se acercan mucho a las preguntas de Foucault, por ejemplo. ¿Cómo es que nos podemos salir, si es que podemos salirnos, como lo dice Foucault, en nuestro propio archivo? ¿Cómo es que podemos en determinado momento suspender aquello que nos determina de antemano a pensar de cierta manera y nos atrapa en una especie de círculo vicioso? Él quiere buscar aquello que permitiría interrumpir, al menos suspender esa mirada determinada ya históricamente. Pero ojo, no con el fin de abstraerse enteramente de la historia, sino justamente con el fin de poder hablarle a esa misma época de otro modo, críticamente, de otro modo de ver, otro modo de sentir está buscando Schiller. Y Schiller es muy consciente que la época no solo determina nuestros modos de pensar, nuestros modos de referirnos a la realidad y nuestros modos de representarla, sino nuestros modos de sentirla, de percibirla. Y aquí hay algo que, por ejemplo, en mi trabajo con filosofía decolonial ha sido fundamental haber entendido con Schiller. Y es que nosotros estamos determinados a relacionarnos con la realidad ya desde el momento en el que percibimos a la realidad. Cómo sentimos, cómo nos relacionamos desde un punto de vista sensible con el mundo está ya determinado por unos mecanismos de control y de poder que nos han entrenado a sentir de cierta manera. Esa búsqueda entonces para Schiller es la búsqueda por una apertura a una dimensión distinta para la crítica filosófica. Y esa dimensión distinta es lo que Schiller llama la estética. La estética entonces para Schiller no es un tema más
al que la filosofía puede dedicarse. No es un objeto más de estudio, no es una pregunta más que la filosofía puede hacerse. La crítica es la apertura de una dimensión distinta del pensamiento. Es una dimensión que se abre y desde la que podemos pensar distinto, relacionarnos unos a otros de manera distinta, conocer de manera distinta. La estética entonces no es simplemente un tema más además de la ética y la epistemología, como lo es para Kant. La estética abre también otra ética y otra epistemología, otros modos distintos de ser, de conocer, de sentir y de relacionarnos los unos con los otros. En ese sentido es un gesto muy distinto al de la noción de crítica de Kant. Si Kant está proponiendo una crítica de la estética, Schiller está proponiendo la estética como crítica fundamental. Si para Kant la filosofía crítica debe ubicar o asignar a la estética su lugar adecuado en el sistema, para Schiller la ética explota el sistema, lo obliga a revisarse enteramente a sí mismo. Dejo entonces ese lado por ahora. Ese es el lado de, digamos, que se desenvuelve de la idea de específica relacionada con la idea de diagnóstico y con la idea de dimensión estética de la existencia. Por el otro lado, como les decía, si por un lado vemos la vocación de Schiller como médico, su educación, su entrenamiento como médico en su noción de crítica filosófica, por el otro lado vemos su vocación como artista y cómo esa combinación se revela también en su modo de pensar y proponer lo que proponen las cartas sobre educación estética. Así, si la crítica o el diagnóstico de Schiller no se queda únicamente en el señalamiento de las causas estructurales, sino que también se enfoca en la búsqueda de aquello capaz de romper con ese ciclo vicioso y, digámoslo así, autoinmune que Schiller encuentra en la situación moderna. ¿Cuál es ese ciclo? ¿Qué es esa situación moderna? Vamos a esperar un poco a que la profesora se vuelva a conectar. Ofrezco disculpas, hace rato salí, pero bueno, se fue el internet y tuve un rato fuera hasta ahorita que pude ingresar nuevamente. Ok, gracias, profesora María Eugenia. La profesora María del Rosario está intentando volverse a conectar, también tuvo un problema en la conexión. ¿Me escuchan? Sí, profesora, la escuchamos bien. No sé qué pasó, el internet siempre funciona y hoy obviamente decidió dejar de funcionar, pero me conecté desde mi teléfono, entonces me avisan, lo siento mucho. Entonces retomo rápidamente.
estaba diciendo que el otro lado del asunto es Schiller como artista, y entonces si por un lado tenemos el diagnóstico que él le hace a la época presente y el tipo de crítica que está él desarrollando en relación con esa idea de diagnóstico, por el otro lado vamos a tener qué es lo que él propone entonces como alternativa para salir de la situación que está, según él, viviendo su época presente. Y aquí entonces vemos su vocación y su experiencia como artista. ¿Qué es aquello? Dice Schiller. ¿Qué sería aquello capaz de interrumpir los ciclos de violencia que se reproducen debido tanto a ese exceso de razón como a esa incapacidad que tenemos de reconocer toda la potencia que tiene nuestra sensibilidad? ¿Qué sería aquello capaz de suspender las lógicas que sostienen estructuralmente las operaciones tanto de la razón como de la sensibilidad en su unilateralidad? ¿Qué sería aquello capaz, por tanto, de resistir a esas lógicas y a esos modos de ejercerse violencia desde otro lugar? Estas nociones de interrupción, de suspensión, de resistencia, son aquí gestos y conceptos claves del pensamiento schilleriano. Describen el espíritu de su filosofía, se traducen también en gestos concretos políticos. Cuando se piensa en acción política en Schiller, yo diría, hay que pensarla desde esto, desde la suspensión, desde la interrupción, desde la resistencia. Y son inaugurados en última instancia para Schiller por esa dimensión estética de la que hablaba yo hace un momento, que no se reduce a, pero sí se abre en el presente gracias al arte. El arte es un punto de partida para Schiller. No es necesariamente el punto de llegada, pero es un punto de partida y también es un punto de inflexión, un punto capaz de interrumpir y de suspender el presente de un modo muy singular, muy particular, profundamente crítico, en ese sentido de crítica del que estábamos hablando hace un segundo. El arte abre en el tiempo sin espera del capitalismo, en el tiempo ininterrumpido de la productividad, en el tiempo lineal, progresivo, de una historia concebida solo en términos teleológicos, abre un momento de pausa, hace posible un momento de pausa. Schiller dice, es capaz de suspender, o podríamos decir, superar o hacer inoperante, porque la noción en alemán aquí es aufheben, es capaz de suspender, superar o inoperar el tiempo en el tiempo. El arte entonces hace crítica para Schiller, pero no por lo que dice o representa, y esto es muy importante, no es por sus contenidos que el arte es crítico, que el arte es político. No es por aquello a lo que da forma, sino por el tipo de experiencia que el arte puede suscitar en nosotros. Y aquí Schiller se apoya mucho en Kant. Aquí sí se apoya mucho en la crítica del juicio de Kant. El arte produce en nosotros una experiencia que introduce cada vez de manera única una relación con nosotros mismos distinta a la de la unilateralidad. Hace posible un balance entre nuestro lado sensible y nuestro lado racional, que normalmente operan de maneras separadas, en oposición y produciendo violencia sobre nosotros mismos y en última instancia sobre los otros y sobre el mundo. Pero por ello, y también como lo señala Kant, el arte entonces abre una relación con el mundo y con los otros que es distinta a aquella que Schiller ha diagnosticado como la relación típicamente moderna de la búsqueda de dominio racional sobre el mundo y de la búsqueda de una noción de sensibilidad totalmente abandonada a lo instintivo. Es un momento entonces de apertura a la singularidad, de mutua exhortación a la libertad. Schiller se refiere a esto en las Calias, en las cartas sobre Calias, como un momento de resonancia entre unos y otros, de sintonía y balance entre fuerzas que cada una encuentra su máxima expresión gracias a y no a pesar de la relación de la una con la otra. La libertad en Schiller entonces no está pensada como una libertad
en la que yo tengo que imponer mi propio espacio y asegurar mi propio espacio vis-a-vis el de los demás. La libertad es algo que se hace posible gracias a que el otro es posible, a que el otro es libre como yo, en un sentido muy similar a lo que Hegel va a formular en la idea de mutuo reconocimiento. Lo que Kant llama el libre juego de las facultades en la crítica del juicio, Schiller lo convierte en la libertad de juego y en el juego de la libertad. Y este es el punto principal para Schiller. Ese juego, esa capacidad entonces de abrir una dimensión de una experiencia en la que no tenemos que sentirnos en oposición al mundo, ni en oposición a nosotros mismos y a otros, ese momento es lo que el arte hace posible para nosotros. Y al hacerlo posible, lo hace imaginable como algo más que un momento concreto y temporal. Lo hace imaginable como una dimensión posible de la existencia. Para Schiller, entonces, decía yo, el arte es punto de partida para que aquello que ocurre momentáneamente en el arte se haga posible gracias a esa experiencia repetida, fomentada, se transforme en una actitud, en una disposición ética, un carácter, dice Schiller, una dimensión del pensar y del ser en el mundo, y también para Schiller un modo distinto de ser de lo político. El arte no nos dice cómo se va a ver la política. No es político en ese sentido. El arte abre una dimensión en la que los modos usuales de operar lo político se suspenden. Las lógicas que sostienen esos modos se suspenden. Las nociones de espacio y tiempo que continúan perpetuando esos modos de operación de lo político se suspenden. Y al suspenderse se abren nuevas posibilidades de ser, de sentir, de ser del espacio y el tiempo, que a su vez vendrán y abrirán nuevas posibilidades de imaginarnos la relación con otros, la relación de nosotros con el mundo y el espacio de lo común, el espacio de lo político. Bien, dejo por ahora allí para no extenderme demasiado, y en la discusión pueden salir muchas más cosas si están interesados en discutirlas. Bueno, muchas gracias a la profesora María del Rosario, quien nos ha presentado nos ha invitado y ha presentado una lectura distinta de Schiller. Esta lectura distinta que nos ha presentado la profesora tiene que ver con su vivencia desde Colombia, su idea de reconectar y rescatar el pensamiento latinoamericano y enfatizar en el aporte de Schiller en cuanto a la categoría del gesto filosófico. Ese gesto filosófico que ella aborda desde dos ámbitos, el médico y el artista. El médico, digamos, que tiene que ver con la vida del filósofo que lo marca, y eso hace que aborde su realidad desde un diagnosticar la realidad, como dice la profesora, y está también la parte de la estética, que le permite brindar y abrir un espacio, digamos, a lo que se consideraba la filosofía tradicional, y a partir de la cual desarrolla su concepto de libertad como la estética como una crítica, la posibilidad de revisar al sistema a sí mismo, la posibilidad de poder interrumpir el ciclo de violencia, pero además presentar a la libertad como en un juego, el juego de la libertad que hace posible la existencia, porque toma en cuenta no solamente la experiencia que producen nosotros, sino además la posibilidad de abrir una relación distinta con la cotidianidad que se está viviendo. Dejamos abierto las preguntas y la discusión con la profesora María del Rosario. Adelante.
Quiero recordarle a los participantes que está la opción de levantar la mano y pueden abrir su micrófono para hacer la interacción o la pregunta. Ok, bueno, no sé si me escuchan, avísenme si me escuchan. Partiendo del concepto o desde de la perspectiva de libertad, que es o sea, no podemos evitar, el asunto de pensarnos en las distintas situaciones por las que nos ha tocado pasar, ¿no? Y el tema de la libertad, por ejemplo, es un tema fundamental para nosotros los latinoamericanos y fundamentalmente los venezolanos, ¿no? El tema de la libertad que está hoy en día tan cuestionado en nuestra historia, en nuestro país. Yo creo que Schiller nos da muchas luces para hacernos el planteamiento de la libertad. No sé si me están escuchando, ¿no? Si la libertad en este caso pudiéramos tomar esa luz de Schiller, ¿no? La podemos pensar en cuanto a que el otro, fíjense ustedes que nosotros pudiéramos en tal caso sentir una ventaja del planteamiento, o sea, una ventaja no sé si cultural, por la perspectiva de la otredad, ¿no? Quizás a nosotros los latinoamericanos no se nos haga tan difícil plantear el tema de la otredad porque lo vivimos en nuestra propia relación, ¿no? Esto es una afirmación ya que nos pone en otro contexto, ¿sí? O sea, nos abre tendríamos como un paso adelante. Sin embargo, vemos que no es una ventaja cuando la historia de nuestros países nos coloca en una posición contraria, es decir, contraria a lo que puede ser la libertad política, de alguna manera. Entonces, ¿cómo cómo esta luz, o sea, cómo este planteamiento puede acompañarnos a nosotros en el tema de la libertad cuando verdaderamente, o sea, por ejemplo, vemos que esa dificultad en hacer en pararnos en esta perspectiva, muchas veces está en la élite, ¿sí? O está en las personas que tienen la responsabilidad de pensar la educación, de pensar la política, y que justamente la gente va viviéndose en otra dimensión, ¿no? Entonces esto me llama la atención, es decir, cómo iluminar a partir de Schiller este asunto de la libertad y cómo darnos cuenta qué similitud, si hay una similitud verdadera, o sea, que podamos tomar de allí para comenzar a construirla, comenzar a pensarla, comenzar a suspender esta realidad que estamos viviendo tan violenta y que todos los días se pone más violenta. O sea, ver de dónde nos podemos agarrar fundamentalmente. No sé si... Me parece una pregunta fundamental y me da la posibilidad de expandir un poquito en esa posibilidad justamente. Advierto todas las limitaciones que puede tener un pensador como Schiller a la hora de pensar nuestra realidad latinoamericana, por supuesto, ¿no? Ahí los que tenemos la gran imaginación somos nosotros, no Schiller. Somos nosotros los que tenemos que llevar a Schiller a decir lo que necesitamos que diga. Pero aquí justamente ese es el punto principal de mi lectura de Schiller sobre el que quisiera enfatizar. Schiller, en un momento en el que se está llevando a cabo la Revolución Francesa, en el que, digamos, el llamado directo es al activismo político,
a la resistencia política directa, Schiller dice, detengámonos un momento y pensemos dónde están realmente las verdaderas posibilidades revolucionarias. Y puede que esto sea, y que esto pueda llevar a modos muy conservadores de pensar también, no diría lo contrario. Pero Schiller también nos está haciendo un llamado a pensar que a veces, y esto lo dice él acerca de la Revolución Francesa, lo mismo que Hegel en la fenomenología del espíritu va a caracterizar esa violencia de la Revolución Francesa como una violencia inevitable del modo como la revolución se estaba pensando a sí misma y llevándose a cabo a sí misma. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a veces, en el modo de resistir políticamente o en el modo de llevar a cabo una revolución política, terminan reproduciéndose las mismas estructuras que buscaban interrumpirse. Eso lo sabemos, y lo sabemos incluso por la reflexión de nuestros mismos colegas activistas latinoamericanos. Pienso, por ejemplo, en alguien como Raquel Gutiérrez, que nos cuenta de su experiencia con toda la Revolución Boliviana, y como ella misma desde el activismo político le hace un llamado a sus colegas a decirles tengamos cuidado porque estamos reproduciendo las mismas estructuras que estábamos buscando interrumpir. El llamado de Schiller es a que pensemos dónde está la verdadera actitud revolucionaria. Si queremos pasar directamente a la acción o si queremos abrir un momento de suspensión y de pausa para imaginar otros modos posibles de ser que nos permitan entonces interrumpir la violencia política desde un lugar de imaginación radical, donde lo que estamos haciendo no es solo revertir, invertir situaciones, invertir estructuras, invertir jerarquías y con ello seguir reproduciendo las mismas estructuras que ya están determinando esas violencias y que producen esos círculos viciosos de los que habla Schiller, sino más bien abrir espacios para imaginar radicalmente otros modos posibles de ser de lo político. Y en ese sentido es que yo creo que el llamado de Schiller es fundamental para nosotros en Latinoamérica. ¿Cómo es que la crítica debe detenerse en esos momentos de imaginación radical? En esos momentos, como lo digo yo en otros trabajos míos, de escucha atenta a experiencias y modos de experiencia que interrumpen en lugar de reproducir esas estructuras que han determinado desde siempre el sistema de colonialidad del poder en Latinoamérica. Allí el llamado a la libertad de Schiller, la noción de libertad, no es la libertad de las democracias occidentales necesariamente, no es esa noción de libertad que ya viene cargada de una cantidad de nociones políticas modernas y que presupone una historia que no es la nuestra y que no trae consigo las complejidades de nuestra historia. Allí el llamado a la libertad es el llamado a la apertura radical de otros modos de ser. Y esa libertad, dice Schiller, es el exhortarnos mutuamente a ser libres, sea el contenido que decidamos darle a esa noción de libertad. Entonces creo que, por supuesto esto podría yo explayarme mucho más, pero creo que tu pregunta hace alusión justamente a la posibilidad de leer a Schiller en ese sentido y entender qué significaría hacer una pausa y preguntarnos cuál es el momento de imaginación radical que abre nuevas posibilidades de pensar lo político en lugar de seguir reproduciendo las estructuras que ya determinan y que van a seguir, digamos, determinando esos modos de dominación. Así se inviertan los papeles. No sé si queda clara la respuesta por ahora. Si me permiten decir una cosita más ahí al respecto, en el sentido, digamos, de un pensamiento descolonial, también habría que preguntarse o habría que atender mucho también a esa percepción de Schiller de que no es solo los conceptos los que determinan nuestra relación con el mundo, sino nuestro modo de percibir. Y que entonces incluso en el momento de imaginarnos radicalmente otros modos de ser lo político en Latinoamérica, habría que rescatar otros modos de percepción, que no son las nociones de espacio y tiempo que han determinado desde siempre el mundo capitalista y ahora neoliberal, sino otros modos de tiempo, otros modos de espacialidad,
que precisamente porque son distintos, abren otras posibilidades de pensar las relaciones políticas, pero de manera radicalmente distinta, en modos de resistencia justamente a ese tiempo que Schiller califica como tiempo. Él no usa la palabra capitalista, pero hay lugares de las cartas sobre educación estética que parecen escritas por Marx. Él está hablando del sentido absolutamente enajenado, de un tiempo que está dedicado exclusivamente a la productividad, de una temporalidad que está exclusivamente dirigida hacia una idea de progreso vacío. Todo eso son las nociones que Schiller ya está encontrando como profundamente, digamos, como las estructuras que hacen posible y reproducen la violencia en el presente. ¿Alguien más por allí que quiera hacer alguna pregunta a la profesora? Adelante, profesora Victoria. Bueno, yo con relación a esto mismo, ¿no? Simplemente lo que quería era como rescatar un poco que en el caso de la situación venezolana me parece casi urgente mencionar, ¿no? Que es ese tema de que muchas veces en esa búsqueda, o sea, esta idea de, a mí me gustó mucho el vínculo o la lectura esta que hace Schiller de la Revolución Francesa, ¿no? Y claro, sobre todo porque la palabra, en primer lugar, la palabra revolución, pues en el caso de la situación venezolana, como que hace mucho eco, ¿no? Y quería como rescatar lo que es la importancia de que, ¿sabes? Como el gesto de mirar a la otra, persona, ¿no? De mirar al otro y no perderse un poco en la teoría, esta relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Que es porque muchas veces el concepto, la idea, justamente no la proyectamos en sus consecuencias en la práctica y terminamos generando en la acción, digamos, contradicciones con la idea que tenemos. Y yo creo que esto, yo lo vinculo mucho a la idea, a un poco, lo conecté mucho con la situación venezolana, en el sentido de esta persistencia en la idea y a costa de la gente, de este persistir en una, digamos, en una supuesta revolución, ¿no? Pero que está anclada en unas, bueno, ¿no? En unas ideas, supuestamente, ¿no? Pero que generan una ceguera, que generan un no ver sus consecuencias en la acción, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, me pareció como muy valiosa esta perspectiva con la que Schiller hace la lectura de la Revolución Francesa. Sí, justamente, y ahí es donde yo justamente tengo un texto en el que insisto que la crítica que hace Hegel en la fenomenología del espíritu a la Revolución Francesa es una crítica que ya Schiller había formulado de manera concreta en 1795 en sus cartas sobre la educación estética del hombre, porque así como lo has dicho, Victoria, es la manera más clara de explicarlo. Y es, tú dices, esta persistencia de la idea a costa de la gente. Eso es lo que Hegel en la fenomenología del espíritu va a llamar el terror de la razón. El terror de una razón que es abstracta, que no se singulariza, que no se hace concreta, que no escucha a la realidad, dice Schiller. Es un concepto que no está aún listo para ser instaurado en la realidad y se niega a escuchar las necesidades propias de la realidad que lo recibe. Se obsesiona con instaurarse no importa qué. Así Schiller ve exactamente el problema de la Revolución Francesa. Él dice, es un barbarismo de la razón, porque es una razón que no permite que nada la obstaculice. Y no importa qué, tiene que llevarse a cabo en la realidad.
esa crítica es precisamente la crítica de Schiller en general, al modo de ser de la razón moderna, a la violencia que está encarnada en un modo de ser de lo moderno que no escucha la singularidad y las necesidades de lo concreto, de lo real, de un momento histórico determinado. Me parece clarísimo como lo pones tú, me parece absolutamente pertinente para a lo que te refieres, para el momento histórico que se está viviendo en Venezuela, y también digamos, un momento de suspender el juicio antes de pensar qué significa realmente estar insistiendo en algo así como una revolución, sin entender, como dices tú, cuáles son las consecuencias prácticas que eso puede traer consigo. Sí, por allí la profesora, doctora Carolina Guerrero, hace la siguiente pregunta. Está escrita en el chat. Yo no la tengo. Veo en la propuesta filosófica de Schiller la posibilidad de preservar el alma si, como estableció Simone Weil, la violencia radical modifica el alma humana. Veo en ello la grieta, el intersticio al campo de concentración que refiere a Agamben. ¿Tal es el alcance de la interrupción de la cual habla? Sí, Carolina, es una buena pregunta y pienso que es una buena pregunta en dos sentidos. Una, porque yo pienso que los autores modernos europeos no llegaron a pensar la radicalidad de la violencia como la piensan los pensadores contemporáneos y como la tuvieron que vivir quienes fueron ya sujetos de esa violencia mucho antes que la experiencia de los campos de concentración europeos. Estoy hablando del genocidio de los pueblos indígenas en América, estoy hablando de la trata de esclavos, que son violencias radicales que no se pensaron en su momento y que estaban sucediendo en el momento que los europeos estaban pensando la violencia. Entonces, por un lado, me parece muy importante saber y ser conscientes que el tipo de violencia que está pensando Schiller nunca llega a alcanzar las dimensiones de esa violencia de las que hablamos cuando pensamos hoy en día la violencia desde una perspectiva filosófica. Lo menciono porque te refieres a Agamben en tu pregunta, te refieres a Simone Weil en tu pregunta. Entonces, por un lado, es cierto que aquí hay que hacer un caveat, como una aclaración al respecto de las limitaciones que tiene pensar la crítica de la violencia desde una perspectiva de un europeo blanco moderno. Por el otro lado, sin embargo, escucho en tu pregunta y me parece que también es válido rescatar el optimismo en la posibilidad de salvar el alma, como dices tú, que tiene Schiller. Y yo pienso que Schiller, independientemente de la radicalidad o no con la que llega a pensar la violencia y la crítica de la violencia, sí estaría diciéndonos algo así como, algo como lo que nos dice Fanon en última instancia, o algo como lo que nos dicen las pensadoras feministas de color latinoamericanas hoy en día. No importa qué tanto es la opresión, hay siempre una posibilidad de resistencia. Hay siempre un lugar del que podemos agarrarnos para resistir de manera radical, de manera creativa. Y creo que esa creatividad es a la que Schiller hace referencia como el eslabón o como digamos el eje sobre el que podría construirse una resistencia a una opresión que puede llegar a ser tan radical como la del campo de concentración. No es una exigencia de ninguna manera. Nadie está exigido a resistir en esas circunstancias. Pero sí pienso que Schiller lo piensa como una posibilidad en últimas humana, tan humana como la del mal radical, como lo diría Arendt. Entonces creo que allí, como lo dices tú, Carolina, si te estoy entendiendo bien tu pregunta y tu sugerencia, sí hay un optimismo por parte de Schiller. Y es un optimismo que le apuesta a la dimensión estética, a la capacidad humana de imaginar radicalmente otros mundos posibles como lugar o punto de partida para una resistencia a la opresión.
Ok, muy bien, tenemos acá otra intervención. Larry Tadino señala lo siguiente, muy interesante, si entendí bien, la revolución estética no se opone a una revolución política. Si es así, la visión estética de Schiller es proponer una especie de marco no polémico, consensuado de una revolución sin disenso político. Súper buena la pregunta, súper buena. Y yo pensaría que justamente uno de los pensadores del disenso político, que es Jacques Rancière, por ejemplo, rescata a Schiller porque entiende que Schiller no está buscando, y esa es una lectura que yo creo que se ha hecho equivocada de Schiller, no está buscando un mundo armónico. Se traduce mucho la idea de que Schiller habla de lo político como un espacio de armonía, pero Schiller está pensando en armonía musical. Está pensando en términos de cómo voces distintas, tonalidades distintas, intensidades sonoras distintas pueden coincidir en un espacio común y entrar en relación sin necesidad de estar de acuerdo. Yo pienso que lo que Schiller está pensando como el espacio de lo estético, como la dimensión estética, es una dimensión, dice él, de determinabilidad radical, en donde las posibilidades se abren, las posibilidades no exploradas de lo real se abren, y se abren unas a otras, lo que significa que muchas de ellas van a estar en contravía unas de las otras, pero es un espacio donde precisamente se da la posibilidad de que esas posibilidades se den, se encuentren, se hagan visibles o se hagan audibles. Yo llamaría eso un espacio de disenso y no lo pensaría como un espacio de armonía, no lo pensaría como un espacio de consenso radical. En ese sentido, como lo dices tú, Larry, en efecto, Schiller no está diciendo que la revolución estética se opone a la revolución política. Schiller está diciendo que la revolución estética es el punto de partida para pensar la revolución política de manera mucho más radical que simplemente una inversión de las mismas estructuras que ya están operando en la realidad. Ok, adelante, Eliezer. Quiero comprobar si ustedes me escuchan. ¿Tú me escuchas, Eugenia? Sí, yo te escucho. La profesora Rosario escucha a Eliezer, al Sí, profesor Eliezer. Sí, lo escucho. Sí, María Rosario, gracias. Gracias, y María Eugenia, gracias también a ustedes dos por este diálogo. María Rosario me das una lectura de Schiller que yo no la tenía tan por ese norte, ¿no? Y la discusión se ha ido también por un norte en el que yo no veo tanto a Schiller, ¿no? Que todo este tema, digámoslo así, ideológico. Sí, porque también nosotros los venezolanos estamos muy sumergidos en esa temática, evidentemente por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo veo más Schiller siempre, y esa fue la discusión que tuvimos cuando lo analizamos, en esa polémica, en esa diatriba que está, creo, en el desarrollo de toda su carta, que tiene que ver con una armonización, yo le llamaba conciliación, entre lo que tiene que ver con el mundo de la sensibilidad y el mundo de la razón, ¿no? Siempre dándole un toque, discurriendo sobre la razón, haciendo la crítica a la razón, pero optando, por supuesto, siempre por el tema de la felicidad, de la belleza, pero él busca, y en eso tomo la idea que para aquel momento Victoria muy bien expuso, esa armonía, creo que él va por allí, por armonizar, por conciliar, por saber que nosotros en el fondo somos un ser humano, naturaleza humana, que la razón ha suprimido eso que nosotros llevamos por naturaleza, que es la sensibilidad, pues, que es la poesía, que es la belleza. Y creo que Schiller fue poeta, tradujo obras de poesía incluso, fue muy amigo o pana de, ¿cómo se llama? De este también que fue contemporáneo con él, incluso compartieron... ¿Ah? Con Goethe. Correcto. Incluso compartieron, hay muchas anécdotas de sus encuentros, ellos compartiendo. Incluso yo siempre recuerdo una anécdota, no sé si es cierto, María Rosario, que
que Goethe en aquel momento creo que tenía como especie de un amante en el momento en el que él estaba en su casa y Schiller le dijo que eso era muy ético. Bueno, este es el único pecado que ha cometido Goethe, porque yo conozco que él ha cometido. O sea, pero creo que yo me quedo mucho con el Schiller que dice que pone de manifiesto siempre esa necesidad humana de que nosotros podamos llevar la tendencia de no esconder la sensibilidad humana, lo realmente experiencial que aporta la sensibilidad, que aporta la experiencia, que aporta mi propia percepción sobre las cosas. Y me quedo mucho también, María Rosario, esta concepción, creo que deberíamos tenerla todos nosotros que de alguna manera nos interesa siempre el mundo de la filosofía, esa actitud para la crítica. Qué interesante ese análisis que ha hecho de Schiller con respecto a eso y cómo en algún momento podernos nosotros suspender, ¿no? Creo que más adelante los filósofos hablan de desprejuiciarse, pero bueno, de hacer un stop, ¿sí? Y de poder decir, bueno, ¿cómo puedo realmente romper con estructuras, haciéndonos esa pregunta, esta condición de posibilidad para nosotros no caer en el mismo círculo vicioso? Y eso realmente me gusta mucho el análisis que has hecho. Bueno, gracias María Rosario. María Rosario, y que quería comentarte que ¿qué relación le ves a Schiller en cuanto a una propuesta del mundo de la educación estética? Que me amplíe un poco más en el campo de la educación. Y gracias. Sí, es decir, toda esa parte que tú has rescatado, Eliezer, de lo más visible de las cartas, que es la existencia de la sensibilidad y en la belleza, y ahí yo tomo eso como punto de partida para entender en el fondo qué es lo que está diciendo Schiller, porque es muy fácil confundirse y pensar que cuando Schiller habla de belleza, está hablando de algo que es inmediatamente armónico, que es inmediatamente conciliador, que él es un pensador un poco como por donde iba la pregunta de Larry, que me parece muy buena, un pensador conservador, que lo que quiere es acallar las oposiciones, acallar los disensos y más bien imponer una especie como de reconciliación estética, como una especie de estetización de lo político, que no se toma en serio las diferencias, que no se toma en serio los disensos. Pero yo creo que Schiller está pensando la belleza desde una perspectiva muy distinta a esa de la conciliación sin más. ¿Por qué? Porque si atendemos a los modos como él habla de la belleza, él lo que está diciendo, y él lo toma de lo que Kant ha analizado en la crítica del juicio como el libre juego de las facultades. ¿Qué dice Schiller? En la experiencia de la belleza, lo que se logra es que, y es una metáfora física, dos fuerzas que escalan cada una para su lado, dos fuerzas encontradas y opuestas encuentran su momento de equilibrio, de balance. Entonces, la imagen no es la imagen de una conciliación sin más, una fusión de horizontes, un diálogo consensuado. La imagen es la imagen de fuerzas que a punta de cada una jalar para su lado, logran un equilibrio, logran un balance. Entonces es una imagen muy distinta a la de la reconciliación sin más, porque es una imagen en la que más bien lo que se está fomentando es esa idea de cómo el disenso también produce situaciones de equilibrio, produce situaciones que para Schiller son situaciones de belleza. La belleza es un equilibrio frágil, le dice Schiller a su amigo Kerner en las cartas de Calias, que es otro texto de él. Él dice, es un momento muy frágil, porque en cualquier momento una de las fuerzas jala más que la otra y el equilibrio se pierde. Esa fragilidad caracteriza lo político para Schiller. Y es una fragilidad que hay que lograr, es una tarea, no está dada, no es algo dado, y hay que cuidar, porque se pierde muy fácilmente. Entonces yo insistiría mucho en que si se trata de armonía, hay que pensar la armonía como armonía musical, de vibración, de múltiples vibraciones juntas, intensidades distintas, equilibrios de fuerzas.
más que simple conciliación o reconciliación sin más. Eso por un lado. Y por el otro, la pregunta por la educación, que me parece fundamental porque en últimas es la que le da título a las cartas, ¿cierto? Y yo pienso que allí la insistencia de Schiller es, si vamos a empezar por educarnos para la política, el lugar de esa educación, como lo decías tú, Eliezer, tiene que ser la sensibilidad. La sensibilidad que es un lado de lo que somos que la modernidad ha despreciado. La modernidad pone demasiada confianza en la razón y es una razón abstracta, una razón que justamente no es razón verdadera, dice Schiller, porque no está dada, no tiene vida, no tiene la vida que le da la sensibilidad. Entonces, la educación tiene que comenzar por el reconocimiento de lo esencial que es ese espacio de la sensibilidad en nuestra vida y cómo la experiencia sensible es tan valiosa y trae verdad acerca del mundo, como lo va a decir Hegel también acerca del arte. Como el espacio del arte es un espacio de verdad, no es un espacio solo de entretenimiento, no es un espacio en el que suspendemos todo de repente para simplemente tener placer, sino como la experiencia del placer que produce el arte es una experiencia de pensamiento, de pensarnos y alterarnos para imaginarnos de otros modos. Y en ese sentido creo que la noción de educación de Schiller comienza, insiste y comienza por ahí. Y por eso para él comienza con el arte. Por supuesto, no cualquier arte. No es el arte que está al servicio de una tarea política. Él dice, es el arte libre. El arte que se produce solo para producir la experiencia de ese equilibrio entre la razón y la sensibilidad. No el arte que le está cumpliendo la tarea a alguien. Por favor, el profesor Jesús, que me escribió por allí que quiere hablar. Buenas tardes. Mi pregunta justamente va por esto último que está mencionando la profesora María del Rosario. Porque después de Benjamin, uno ve pocas posibilidades de que realmente el arte se convierta en un espacio de resistencia. Y yo le preguntaría cómo pensar el arte como resistencia hoy en día. ¿Por qué? Porque el uso de la fotografía, el uso del arte incluso, como el mismo Benjamin después un poco lo presenta, es capaz de convertirse en un aparato ideológico, donde va también imponiendo realidades. Y eso también uno lo ve, sobre todo en el uso de la imagen, de la fotografía, cómo de alguna manera la fotografía va presentando una manera ya con una intención, donde no está tanto esa libertad de la que usted está hablando en este momento de Schiller. E incluso cuando el arte trata de ser crítica o resistencia, pareciera que tiende a convertirse en panfleto y a perder la narrativa justamente de crítica o perder la narrativa que tiene de resistencia frente a los sistemas de dominación, frente al totalitarismo, frente a todos estos sistemas políticos. Yo sigo un trabajo de un paisano suyo, que es Edgar Álvarez. Él, me parece que hasta ahora es alguien que ha hecho un trabajo interesante con plastilina, porque hay una resistencia, hay un uso de la libertad, ciertamente en él, aunque entiendo que para un contexto como el colombiano, donde él trabaja, las líneas son tan finas entre crítica y aceptar algunas ideas, entonces bueno, ahí se le hace el trabajo a él muy difícil. Pero sí, ¿cómo pensar el arte como resistencia hoy en día cuando ya hay una imposición también mediática de justamente de lo estético que va produciendo una realidad o imponiendo una percepción de la realidad? Esa era la pregunta un poco que quería hacerle yo. Perfecto, gracias. Gracias por la pregunta que me parece también súper importante. Dos cosas para aclarar allí también, porque es muy importante lo que está diciendo Jesús. Por un lado,
Schiller es completamente consciente que el arte puede cumplir enteramente un papel ideológico, que puede volverse panfleto, que puede volverse herramienta de una ideología y un instrumento muy poderoso del poder político. Precisamente porque la sensibilidad es un espacio tan fácil de conquistar y de, digamos, predisponer. Y porque por el otro lado, como lo está diciendo él, quien controla los modos de percepción, controla en últimas los modos como actuamos y nos relacionamos unos con otros. Entonces, es precisamente desde esa conciencia de lo que el arte puede ser y hacer cuando se vuelve un instrumento político, que es como la doble cara del arte. Eso también es lo que lo hace una herramienta crítica tan poderosa en el momento en el que no cumple ese papel, ¿cierto? Entonces siempre está el riesgo, y estaría totalmente de acuerdo, y allí el diagnóstico de Benjamin me parece fundamental. Siempre está el riesgo de un arte para la política. Siempre está el riesgo de un arte que termina cumpliéndole el papel y haciéndole el trabajo sucio, si lo queremos, a la política. Y eso lo sabemos por múltiples experiencias en Latinoamérica y por múltiples experiencias en la historia europea también. Pero por el otro lado, Schiller no quiere renunciar a la posibilidad de un arte que sea capaz de ejercerse como resistencia y desde la resistencia. Es decir, también como lo piensa Benjamin, ¿no? Benjamin dice, está el arte que le cumple el papel y la tarea y que le hace la tarea a la política, y hay un arte político, dice Benjamin. Y cuando Benjamin habla de un arte político, él está pensando un arte que es capaz de resistirse, dice Benjamin, al fascismo, ¿no? Él lo está trabajando en ese momento y contexto histórico concreto. Entonces creo que son los dos lados, los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda. En ese sentido, ¿qué pienso yo? Que yo insistiría como Schiller en que el arte resiste y es crítico no por lo que dice, sino por lo que hace. No por los contenidos que busca transmitir, porque en ese sentido el arte ya está jugando el papel de la ideología, sino por el tipo de experiencia que logra producir. Reorganiza nuestros sentidos, abre posibilidades de imaginación radical, inaugura mundos, inaugura posibilidades. ¿Cómo en concreto veo yo el arte resistir? Parte de mi trabajo ha sido trabajar artistas concretos en Colombia y ahora más en general en Latinoamérica que considero que hacen eso, que muestran, y lo trabajo con obras de arte concretas, como son ejemplos de qué significa que el arte haga crítica, de qué significa que el arte abra nuevas posibilidades de ser y de existir y de imaginarse lo político, de qué significa que el arte busque descolonizar, o qué significa que el arte busque denunciar violencias que de lo contrario son inaudibles y quedan sin ser percibidas. Creo que hay múltiples ejemplos de arte y artistas en Latinoamérica que justamente han logrado mostrar en concreto qué es lo que Schiller está diciendo que el arte puede llegar a ser. Pero pues ahí ya tocaría detenerse como en artistas concretos, en ejemplos concretos, como para entrar en más detalles, pero he estado muy preocupada por trabajar eso justamente porque me interesa que esto no se quede en la teoría, sino que al contrario sea algo que vemos en la práctica de los artistas mismos en contextos políticos difíciles. Sí, tenemos acá una pregunta de Omar Rodríguez. Trayendo a la discusión la presencia del arte como medio para pensar en lo nuevo y la posibilidad de explorar el concepto de libertad fuera de las estructuras que de algún modo dan forma a la realidad, me gustaría resaltar la influencia de Schiller y de ese enfoque de percepción radical en, por ejemplo, el movimiento expresionista, la poesía, también usada como ejemplo en Agamben, en su obra Infancia e Historia, y toda forma de arte como ese acceso al estado de supresión, ruptura del juicio, que provoca lo nuevo, nuevos esquemas de realidad, nuevas formas de ver la existencia.
La pregunta está en qué momento lo estético y la educación estética se subordina a las tendencias y deja de actuar radical y libremente sobre la sensibilidad humana. Sí, de acuerdo, y eso tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y también en parte como con la pregunta de Jesús, y es como el arte en últimas es una herramienta ideológica muy poderosa y termina cumpliendo ese papel. Yo invertiría su pregunta, Omar. Yo diría más bien la pregunta está en qué momento el arte es libre y no termina subordinado. Es mucho más fácil que el arte termine, como lo dice Schiller, reproduciendo los círculos viciosos en los que estamos atrapados. Es mucho más difícil que el arte logre ese momento de ruptura radical. Pienso que más que preguntarse entonces en qué momento el arte el arte se subordina, habría que preguntarse cuáles son esos momentos de radicalidad donde el arte realmente logra resistir, porque es mucho más fácil que el arte simplemente termine cumpliéndole la tarea al poder de turno o reproduciendo estructuras que no van a cambiar de manera radical el modo como estamos pensando la distribución de sensibilidades. Pero sí hay momentos donde el arte logra eso. Ahora, desde el punto de vista de Schiller, esto no depende enteramente del artista. No estamos pensando aquí en una figura de él o la artista románticos. Estamos pensando que depende de la audiencia. Depende del modo como quienes asistimos a la obra de arte, quienes nos relacionamos con ella, quienes la percibimos, logramos que esa obra actúe en nosotros y abra ese tipo de experiencias. También Hegel lo va a insistir así. Es un momento de la filosofía donde la filosofía está revisando sus propias categorías y está revisando la figura romántica del artista, que es un genio, que nadie lo entiende, incomprendido. Y Hegel dice, y Kant lo va a decir, ese genio no es realmente un artista. Artista es quien logra también que esos espacios sean abiertos por quienes somos espectadores. Entonces es una responsabilidad también de quienes vemos, escuchamos, tocamos, sentimos, de dejar que la experiencia del arte nos cambie y nos transforme y abra esas posibilidades de redistribución. Y no es simplemente una tarea de quien es artista y mucho menos algo que dependa y esté en control de quien produce la obra de arte. Pero me parece que son preguntas que son fundamentales, más que responder a ellas, creo que son las preguntas a las que siempre tenemos que atender cuando estamos pensando en la relación entre arte, estética y política, precisamente. Sí, bueno, yo creo que ya debemos ir cerrando. Hay acá un comentario de la profesora María, no recuerdo el nombre completo, pero que es de parte del Seminario Filosófico Mundo de Vida y Hermenéutica, y ella señala acá lo siguiente: abrir espacios para pensar lo radicalmente distinto en términos políticos nos impulsa a pararnos en otro horizonte, incluso fuera de la revolución y más bien en la perspectiva de la persona concreta. Y Omar Rodríguez agradece la inspiradora respuesta que le ha dado la profesora. Bueno, si no hay más comentarios de parte de la audiencia, por acá le señala la profesora doctora Carolina Guerrero, excelente. Excelente conferencia, muchas gracias al seminario. No sé si pues alguien más de la audiencia desea comentar otra cosa. Por aquí... Yo quería comentar algo. Larry Tadino, ajá, ya le doy la palabra. Voy a leer dos comentarios. Larry Tadino, excelente conferencia, gracias al seminario. Raquel Yen, gracias a los organizadores. Adelante. Sí,
Yo quería comentar, profesora, con todo respeto, María del Rosario, que en esta lectura que hemos tenido en el seminario, para mí ha sido un misterio interesante. Por supuesto, habría que seguir ahondando en esto. Ese asunto de la tensión, María del Rosario, ese asunto de la tensión entre la razón y el arte. Un momento, porque no veo a la profesora. Sí, No aquí sé estoy. sí, ok. Adelante, continúe, que no veía a la profesora. Sí, ese asunto entre la razón y el arte. Definitivamente, lo que yo sí creo, pues, es que tanto el arte como la razón están unidas en un antro, en un antropo, en un hombre, en una práctica de vida y por supuesto en un mundo propio de vida, ¿no? Y yo pienso que ese asunto de la tensión entre uno y otro, para mí sigue siendo un misterio interesante, inclusive al momento de educar. Recuerdo rápidamente una experiencia con jóvenes delincuentes, fundamentalmente asesinos, con los que trabajé en una experiencia llamada Alcatraz en Venezuela, que el jefe de la banda con los que estaba trabajando era menor de edad y tenía 17 años y tenía 26 muertos en su haber. Y él aceptó la experiencia de un trabajo de tipo socioeducativo para reeducarse. Y había momentos en esa experiencia en donde él me llamaba y me decía con mucha angustia que él necesitaba volver a lo que él hacía, además que hacía de forma muy creativa, a lo que era la razón un poco de su vida, pero que había un asunto allí que no le permitía y que era de alguna manera lo que estaba también experimentando en esa experiencia distinta, ¿no? Que además le animaba a vivir su día a día de manera muy interesante, porque además ejercía un liderazgo importante en el grupo, y por otro lado, las manifestaciones de él, de afecto, de cariño, también para mí siempre fueron un asunto bien misterioso. Entonces había allí una tensión importante. Pongo este ejemplo, quizás no es lo mejor, pero yo siento que el asunto de la tensión nos lleva a entender que de alguna forma en nuestra práctica de vida no estamos como en una sola dirección, ni estamos solos, sino que siempre confluyen o una serie de sentimientos con pensamientos y además siempre confluyen en nuestra vida la vida del otro, ¿no? Yo siento que allí en esa tensión hay un asunto importante que seguir, en donde hay que seguir posiblemente ahondando desde el punto de vista ético y trascendental. Y por otro lado, ese asunto de este joven que al final, él decidió continuar en su experiencia de la delincuencia. Por supuesto hay otros que no, pero que yo siento que en ese asunto del arte del educar también, que es un asunto, para mí es un asunto artístico, que uno todos los días tiene que estar como en una postura también de rebelarse contra los sistemas que te piden, que te colocan, por supuesto, un camino y una forma para educar, pero que definitivamente educar como acontecimiento humano y además artístico en la vida, definitivamente te hace romper en muchas ocasiones con sistemas y con situaciones y con razonamientos que no permiten de alguna forma esa expresión, esa manifestación de humanidad, ¿no? Pues nada, quería compartirte ese elemento de la atención como una posibilidad también de relación. Por supuesto, y muchas gracias por el comentario y por compartir la experiencia, que siempre es una experiencia tan dura cuando se trabaja en esos contextos, ¿no? Tan difícil y al mismo tiempo a veces se encuentra tanto en esas experiencias, hay tantas sorpresas, tanto positivas como difíciles de procesar. Como lo estaba diciendo en algún momento, algunas de las preguntas acerca de
el problema de entender la belleza en el caso de Schiller, yo insistiría en que justamente, como lo dices tú, la belleza surge de la tensión. La belleza no es una armonía en un sentido, digamos, de conciliación, sino que la belleza depende enteramente de que la tensión esté en su máxima expresión. Resolver la tensión, sino mantenerla en su máxima expresión. Entender que la experiencia humana es esa experiencia de llevar a los extremos esas tensiones y lograr equilibrarlas, justamente porque no permitimos que un lado le gane enteramente al otro. Entonces allí, entendiendo la belleza como ese equilibrio y como ese misterio en últimas, y Schiller dice, la belleza es un misterio que en el momento de buscar revelarlo se pierde toda su magia, dice él, ¿no? Entonces, por más que él dedique toda su obra a tratar de aclarar qué es la belleza, en últimas nos está reconociendo desde el principio que buscar resolver ese misterio es perder en últimas el poder mágico que tiene la experiencia estética sobre nosotros. Que creo que es algo muy poderoso y creo que tu comentario estaba haciendo referencia a eso también. Me gusta mucho cómo lo pones, el educar como acontecimiento humano y además artístico, porque yo creo que el punto de Schiller es justamente ese. No es solo que la educación comience por el arte, sino que todo trabajo pedagógico es un trabajo artístico. Es un trabajo de traer, de inaugurar algo que no existía en el mundo antes de que ese espacio pedagógico se abriera. Y creo que en ese sentido, Schiller reconoce el trabajo profundamente creativo que tiene la educación cuando es realmente educación comprometida a transformar y no solo a reproducir estructuras. Entonces, pues agradezco mucho el comentario y se me ocurren estas pequeñísimas cosas ya solamente como en complemento a lo que decías. Sí. Bueno, estimada profesora, en el chat acá tiene comentarios maravillosos por su ponencia de agradecimientos. Le había leído algunos. Andrés, muy buena la conferencia, gracias por la investigación. La profesora Yelisa Daza, muchas gracias por la invitación, excelente exposición y aclaración de preguntas, gracias. Omar Rodríguez, excelente seminario, una experiencia muy agradable y provechosa, gran organización. Nuevamente la profesora María, excelente coloquio, muchas gracias. Tenemos acá una intervención para los miembros del seminario, Gabriel Coronado, que señala lo siguiente: buenas tardes a todos y muchas bendiciones. Mi nombre es Gabriel Coronado, tengo 24 años y soy estudiante activo de filosofía en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. Sinceramente descubrí a Schiller hace poco tiempo y me pareció súper acertada e interesante este coloquio. Si pueden indicar los canales por los cuales uno podría enterarse de estas actividades tan necesarias en este momento histórico. Muchas gracias por todo. Y también si podrían indicar si hay algún video de este coloquio. Saludos. Claret, gracias por compartir esta experiencia de diálogo. Bueno, ha sido muy nutritiva, maravillosa esta exposición de la profesora, agradecida. Y bueno, le paso la palabra a la profesora Victoria Tenreiro. Gracias, profesora. No, muchas gracias. Y antes de dar la palabra a Victoria, solamente quiero decir para quienes están, bueno, allí Jesús está aclarando que se pueden comunicar un correo electrónico los que están interesados, pero además está mi correo que me encuentran por la Universidad de California Riverside, allí está mi correo institucional, me pueden escribir. Yo había puesto a disposición de Jesús una cantidad de textos que he escrito sobre Schiller, algunos están en inglés, otros están en español. Después recordé que hay unos que han sido traducidos al español y se me había olvidado, entonces hay más en español disponibles de los que pensaba originalmente, y siempre si me escriben a mi correo yo se los puedo mandar en PDF. No los puedo colgar en la página de academia.edu porque a veces las editoriales por cuestiones de derechos no le permiten a uno colgar los textos, pero los tengo yo y los puedo enviar y compartir. Bueno, escucharon a la
a la profesora, muchas gracias, bueno, por ese ofrecimiento que me parece que es un tesoro, y bueno, en particular acá a los venezolanos que es tan difícil en estos momentos tener acceso importante a la literatura que nos interesa. Victoria. Bien, bueno, no, simplemente para cerrar agradeciendo nuevamente la presencia de todos. Yo creo que ha superado nuestras expectativas, la participación de la gente. Y por supuesto, casi que, bueno, muchos saludos a todos porque tiempo sin reencontrarnos. Y bueno, que sepan que les va a llegar un correo a todos los participantes relativo a la actividad de hoy y con el que vamos a hacer una base de datos para futuras actividades. O sea que de todas maneras, ahí ha puesto en el chat, va a quedar la dirección de correo a la que pueden escribir por algún interés en particular, pero lo que tenemos pensado es que la semana que viene les llegue a todos un correo sobre la actividad realizada y las futuras actividades. Así que, bueno, esperamos mantenernos en contacto. Allí la profesora Carolina Guerrero ya está dejando su dirección de email para que pues incorporen su email y puedan avisarle de las futuras actividades. De todas maneras, no es necesario que lo envíen porque ya lo tenemos, porque por medio de la inscripción ya tenemos la base de datos del email con el email de cada uno. Ok, perfecto. Sí, no es necesario, sin embargo, bueno, ahí está igual el del seminario por si alguien quiere escribir, pero les llegará el correo. Si todo va bien, les llega el correo a todos. Bueno, nada, muchísimas gracias María Eugenia por toda esta labor y esta excelente moderación del coloquio. Muchísimas gracias, profesora María del Rosario, también por estar y dedicar y guardar este espacio aquí para nosotros. Y bueno, esperamos volvernos a encontrar probablemente, quizás en este mismo marco, pues, o en otros. Claro. Y bueno, gracias a todos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día, muy buenas noches, dependiendo de donde estén. Vale, bueno, saludos. Gracias. A todos. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.